Quiero pedirle que se voltee a su hermano o su hermana, que tenga para un lado, y dígale: tú eres mi hermano, yo te amo, no importa por quién votes, eres mi hermano y te amo. Ahora voltee para el otro lado y dígale: tú eres mi hermano o mi hermana, no importa quién gane las elecciones, seguirás siendo mi hermano o mi hermana y te sigo amando. Amén. Dese un aplauso a usted mismo por ese maravilloso fruto que usted desde ya está demostrando y que seguiremos viendo aún después de las elecciones. Ahora, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quiere que le diga? No quiere. No, si hubiese sido un rotundo sí, hubiese sentido la necesidad, pero no, entonces no les voy a decir quién va a ganar. Si Jesús viviera en carne en nuestros días y Él estuviese aquí y le preguntáramos: Jesús, ¿quién va a ganar las elecciones de Honduras? Yo no puedo estar 100% seguro, pero creo yo que Él nos respondería: no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en La Lima, en San Pedro Sula, en todo Cortés, en todo Honduras y hasta lo último de la tierra. Porque el asunto, hermanos, es que a Él no le afecta a quién gane. Sea que gane este candidato, que gane la otra candidata, que gane el otro candidato, que gane un candidato de un partido minoritario, a Él no le afecta. Él sigue siendo Rey y Señor. Ahora a nosotros sí nos afecta. Pero quiero explicarle cómo funciona esto de una manera que todos podamos entender. Como saben, mi esposa y yo tenemos 3 hijos, 2 hijas, un hijo varón. Las 2 chicas comparten habitación. Y un día yo entro a la habitación de ellas y Joy, nuestra hija menor, le había dado vuelta a la cama, había movido la mesa de noche, había remodelado su mitad del cuarto. Está bien, es su cuarto, ¿no? Yo fui a la universidad 5 años y medio para estudiar arquitectura. Me gradué de arquitecto, pero ella no me consultó cuál es la mejor posición para la cama, dónde debe ir la mesa de noche, dónde debe ir el escritorio. No me consultó. Pero es su cuarto. Y ella le dio vuelta y puso las cosas como ella quería. Tal vez ya estaba aburrida de cómo nosotros le habíamos dejado la cama. Y quizás ella dijo: después de tantos años yo quiero ponerla para acá. Ella no desobedeció, porque nosotros nunca le dimos una orden explícita: cuidadito, me mueven esta cama, ¿no? A ella le dimos autonomía en su dormitorio y ella movió y ella remodeló y reacondicionó. Y está bien. No me consultó, está bien. Su mamá se dedica, entre otras cosas, a decoración y no le consultó y está bien. Ella no se enojó porque no me consultaron, ¿no? Porque es su cuarto.
Ahora es su cuarto, pero es mi casa. ¿Sí? Pero más importante de todo eso es que es mi hija. Porque a veces uno vive en una casa y después, por las cosas de la vida, uno se muda a otra casa, pues. Pero los hijos siguen siendo los hijos. Pues, hombre, tenemos nosotros esta habitación llamada Honduras, donde la cama ha estado en esta posición y la mesa de noche en este lugar y el escritorio aquí, y hay algunos que dicen, no, yo no quiero esto, quiero que le demos vuelta, mientras que otros dicen, no, a mí me gusta así tal y como está. Y al Señor no le afecta si lo movemos o si lo dejamos igual. Sea como sea, Honduras es una habitación dentro de esta gran casa llamada Planeta Tierra. Y la tierra y su plenitud son de Yahweh, el Señor nuestro Dios. E independientemente de cómo resolvamos las cosas, seguimos siendo sus hijos. Y Él sigue siendo nuestro Padre y Él nos sigue amando. Amén. Ahora bien, es necesario que también entendamos que quién va a ganar no es lo mismo que por quién debo votar. Son cosas diferentes. Porque es muy probable, pues, que si le preguntamos a todos los cristianos que son afiliados a este partido político y les preguntamos por quién te ha dicho el Señor que votes, va a decir, pues por este candidato. Pero si le preguntamos a los cristianos que son seguidores de esta otra candidata, le preguntamos, ¿y por quién te ha dicho el Señor que votes? Pues por esto. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que el Señor le dice a uno que voten por este y a otros le dice que voten por...? Es que no es lo mismo por quién votamos que quién va a ganar. Solo imagínese un escenario, nunca se va a dar, es utópico, pero imagínese por un momento. Porque tenemos un Dios que es omnipotente, ¿sí o no? Imagínese un escenario en el cual haya un empate absoluto. Absoluto, así, al centavo. Nuestro Dios es capaz de eso. ¿Y ahí qué haríamos? O sea, yo no sé quién va a ganar. Y yo no sé por quién usted va a votar. Y no le estoy pidiendo que me lo diga. A algunos les gusta andar diciendo, está bien, tiene su derecho. Yo no les cuento a nadie por quién voy a votar, porque no es mi lugar influenciar en sus decisiones, en este tipo de decisiones. Entonces, no es lo mismo quién va a ganar que por quién votar. Porque puede ser que tú tengas una fuerte convicción de votar por esta persona, sabiendo que no va a ganar, pero tú dices, es que mis principios, mi conciencia me dice que yo tengo que votar por esta persona, aunque pierda. Está bien, estás en tu derecho. Así que no es un asunto de que, no, yo voto por el que va a ganar. No se trata de eso. Entonces necesitamos sabiduría para votar. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. Tanto así que en los dones del Espíritu, en 1 Corintios, se nos presenta el don de palabra de conocimiento o palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría, como dos dones distintos. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Conocimiento es saber algo. Sabiduría es saber cómo usarlo bien. El ejemplo que a mí me gusta usar para explicar esta diferencia es que conocimiento es saber
que técnicamente un tomate es una fruta, no un vegetal. Técnicamente, y eso es así, es una fruta, no un vegetal. Eso es conocimiento. Pero sabiduría es no meter el tomate en la licuadora junto con la leche para hacerse un licuado. Entonces hay gente que tiene una sabiduría práctica y aunque no sabía que el tomate era una fruta, pero nunca han hecho un licuado de tomate porque dicen esto sabe a rayos, nunca lo voy a hacer. Entonces es diferente. Así que no tenemos el conocimiento de quién va a ganar, pero eso no significa que no podemos tener la sabiduría de por quién debemos votar. Y quiero que quede muy claro, mi pretensión no es de ninguna manera que aquí todos salgamos con un criterio unificado y que todos vamos a ir a votar por la misma persona. No es ese mi interés, porque yo ni le voy a decir por quién debe votar. Simplemente llevarnos a cuál es la perspectiva de Dios en todo este asunto. Santiago nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Así que si usted no sabe por quién votar, ore y pídale a Dios sabiduría. Muy probablemente la respuesta de Dios no le va a venir diciendo, vota por este. No, sino que muy probablemente le va a dar como una picazón por ir a ver el perfil de los candidatos y cuál es su plan de gobierno y hacer su trabajo en ver, bueno, y estos diputados o estos candidatos a diputados, cuál es su trayectoria, y este que se está postulando y lleva tantos periodos siendo diputado, ¿qué es lo que ha hecho? Muy probablemente el Señor lo va a mandar a estudiar y entonces usted va a formarse un mejor criterio. No obstante, igual debemos pedirle al Señor sabiduría, porque Él nos la va a dar con liberalidad y sin reprochar. Amén. Muy bien, entonces ahora quiero que entremos a una breve clase de historia. Y yo sé que a muchos no nos gustaba la historia en el colegio, ni en la universidad, ni en la escuela. Así que trataré de hacer esto lo más agradable posible. No solamente vamos a tener una breve clase de historia, sino que va a ser historia de sistemas de gobierno. Está más o menos en orden cronológico, pero quité las fechas, quité los años, porque a algunos nos da alergia cuando ya nos empiezan a decir el año 800 antes de Cristo y después nos dicen que el siguiente 600 antes de Cristo. Y dicen, ¿cómo 800, 600? Y empezamos a hacer las matemáticas porque nos confunden eso de antes de Cristo. ¿A cuántos se confunden con eso? Cuando nos dan los años, o si nos dicen el siglo XVII y el siglo y empieza uno a hacer toda la matemática. Entonces quité los años. Vamos en años, pero están más o menos en orden cronológico. Y la otra razón es porque hay sistemas que se traslapan. No es como que hay un punto cero. Pero bien, vamos a entrar. Vamos a comenzar con lo más básico de los sistemas de gobierno, que serían los sistemas tribales. Estamos hablando de una estructura basada en lazos familiares. La familia, el clan, la tribu. Los sistemas tribales obedecen mucho a aquella lógica de, y esto es un refrán oriental, del cercano oriente. Yo contra mi hermano, pero mi hermano y yo contra mi primo, pero mi hermano, mi hermano y mi primo contra el extranjero. Así funcionan los sistemas tribales. Y usted lo mira en la Biblia, cuando ve a los patriarcas, usted mira a Abraham, mira a Isaac, mira a Jacob, y ya con Jacob hay una explosión demográfica, 12 hijos varones
que vienen a ser las 12 tribus de Israel. Entonces tenemos las tribus, las 12 tribus que juntos forman la nación de Israel. Pero fíjese, por ejemplo, cuando hubo la derrota en Ai, y entonces Josué tiene que ver por qué fuimos derrotados en esta batalla. Y empiezan a echar suertes y cae sobre la tribu tal y siguen, y esto se refina al clan tal y esto se refina a la familia tal, y resulta pues que fue Acán el que había robado un lingote de oro y un manto babilónico. Entonces es esa estructura que vemos bastante en el Antiguo Testamento. Y antes de que usted diga, ay, qué bonito era, a mí me habría gustado vivir en los tiempos bíblicos. Recuerden que las mujeres eran propiedad, no tenían voz ni voto, no tenían derechos, se compraban y se vendían prácticamente. Y era la ley del más fuerte. En el sistema tribal, la autoridad recae sobre ancianos, jefes o consejos de familia. Las decisiones se tomaban por consenso, por tradición. Hay un liderazgo personal y hereditario y sin estructuras burocráticas formales. La palabra burocracia a algunos nos da alergia. A mí me dicen que hay que ir a hacer un trámite y ya me empiezo a sofocar. Pero es necesario tener un ordenamiento para un sistema de vida moderno. Aunque no nos guste, se necesitan tener ciertas oficinas que cumplen ciertas funciones. Y aún el día de hoy, por ejemplo, si nosotros vamos a casar a alguien, pues vemos que primero se haya casado por lo civil. Es una burocracia bien sencilla para nosotros, pero detrás de eso hay una implicación. Y es que el abogado o el secretario municipal ya tuvo que hacer todo su trámite burocrático, o ya implementó las reglas de que les pidió los edictos, las constancias de parentesco, que no son primos, que no son hermanos, que no están casados en otro pueblo ninguno de ellos, ¿no? Son trámites burocráticos que se tienen que hacer, y nosotros como pastores pues nos beneficiamos de que alguien ya hizo todo eso. Si ya viene una pareja que ya está casada por lo civil, nosotros podemos casarlos en la bendición del Señor y de su pueblo, con la tranquilidad de que no son hermanos ni primos, ni están casados en otro pueblo y cosas por el estilo. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con índole burocrática que la tomamos por sentado, pero es parte de nuestro estilo de vida moderno y es parte de tener un orden. Cuando la vida era del sistema tribal, pues no existía el acta de nacimiento, no había la cédula de identidad, el DNI. Por lo tanto, tampoco había los penales, ¿cómo se dicen? Los antecedentes penales, gracias. Entonces, en el sistema tribal, llegaba uno y porque era del clan amigo, y llegaba a pedirle la mano de su hija y le ofrecía 5 ovejas, entonces, pues está bien. Y usted no se daba cuenta que usted había asesinado a 10 hombres del otro lado de la montaña, porque no había ese sistema burocrático. Entonces muchos abusos y mucho desorden también que se da en todo este sistema. Y por eso pues la necesidad de que haya alguna especie de burocracia formal. En segundo lugar tenemos las teocracias o estados religiosos. Y como le dije que hay traslape entre estos sistemas de gobierno, y aquí estamos hablando donde ya hay algo un poco más estructurado. Es un gobierno basado en la autoridad religiosa o la ley divina. La ley religiosa dominaba la esfera civil, el clero o profetas tenían poder político. Por ejemplo, entonces, el Israel
antiguo, no del tiempo de los patriarcas, sino más bien, digamos, del tiempo de los jueces. Aún, claro, la ley es dada por Moisés y se reglamentan muchas cosas. ¿Y a cuántos les habría gustado vivir en los días de Moisés? Mujeres todavía no tienen derechos, aunque Moisés rompe el status quo cuando permite que las hijas de Zelofejad sí reciban una herencia, pero es un caso muy particular, es como una primicia de los derechos de la mujer, pero un caso muy específico. No significa que así fue para todas las mujeres. Pero solo póngase a pensar en lo siguiente: ¿cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos sospechan o están seguros que alguna vez quizás su hijo dijo una mala palabra? ¿Cuántos, ya no me levante la mano más, solo retóricamente le pregunto, cuántos tienen alguna sospecha que tal vez su hijo haya ofendido a Dios en alguna ocasión? Pues si viviésemos en los días de la teocracia, si un vecino hubiese oído a su hijo que ofendió a Dios, lo hubiese traído delante de los ancianos, lo hubiese acusado de lo que ha hecho, diría: yo lo oí que dijo esto y esto y esto, y lo habrían matado. O vaya, bajo una teocracia, el que no vino al culto, lo matamos. Porque no está honrando, no está respetando el día de reposo. ¿Todavía le gustaría vivir en una teocracia? Y usted dice: no, bueno, pero es que nuestro Dios es Dios amor. Estoy hablando ley de Moisés. Y si usted quiere tener una idea moderna, basta ver esos países de Medio Oriente donde está el régimen, ¿verdad?, de los chiitas y, ¿verdad?, los musulmanes radicales, donde hay una policía militar que anda patrullando la calle, y si mira que a una dama se le mira el tobillo, ahí nomás la pueden acusar. O si anda una muchacha en la calle con un varón que no es su hermano o su padre, es lío. Las agarran a, no es un garrote, pero más o menos, a darle una paliza, una disciplina inmediata. En algunos de estos países hasta hace poco fue así como que fue noticia mundial que se le dio permiso finalmente a las mujeres de conducir un carro. Y esto hace poco, en nuestros tiempos, o sea, hace unos pocos añitos. Es complicado. Dice el libro de Jueces: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, había una ley, pero como no había un rey, como no había un sistema estructural, entonces era medio a lo salvaje todavía la cosa. No había un gobierno como tal. De hecho, usted lee el libro de los Jueces, es un desastre, y entonces los enemigos están oprimiendo a Israel. Los israelitas piden perdón a Dios y claman y le piden ayuda. Dios les envía un juez, les levanta un juez. El juez destruye a los enemigos de Israel, y luego, como él también es medio chueco, empieza a pervertir las cosas, y las cosas terminan siendo peor que antes, y se repetía el ciclo una y otra vez, todo el libro de los Jueces. Cada quien hace como mejor le parece. Es un desorden. ¿Sabe quién también tenía una teocracia? Los mayas. Tenían del otro lado del charco, bueno, de nuestro lado del charco, tenían su sistema teocrático, y las deidades a las que ellos veneraban eran violentas, eran muy sangrientas, ¿no?
Seguimos entonces con una monarquía, un tercer sistema de gobierno en la historia que estamos viendo. A ver. En la monarquía el gobierno está centralizado bajo un rey o reina. Veamos como ejemplo David, el niño bonito de la Biblia, el mejor rey de la historia de Israel. Pero también Faraón. Faraón era un rey. De hecho, Faraón no es un nombre propio, es un título. Es el rey de Egipto se llamaba, o sea, su título era Faraón. Y otro ejemplo que tenemos sería Abimelech entre los filisteos. Es igual el título para el rey de los filisteos. Pero escuche, esta es una frase interesante de un varón llamado Lord Acton. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, eso de tener un rey, o sea, una persona que está por encima de todo, es una situación delicada. Y entonces usted mira a un faraón que le echa el ojo a Sarai y dice: ah, caramba, qué guapa esa mujer. Y le dice a sus soldados: tráiganme esa mujer, averigüen si no está casada y me la traen. Y vienen los guardias y le preguntan a Abraham, que anda con ella: ¿quién es ella? Es mi hermana. Venga, por favor, dama, la traemos. El rey la manda a llamar. Y Abimelech hizo lo mismo con Rebeca, aunque era mujer, o sea, esposa de Isaac. La mira y dice: wow, qué guapa esa mujer. Vayan y me pregunten si es soltera, me la traen. Y van los guardias. Y disculpe, caballeros, don Isaac, mucho gusto. ¿Ella qué es de usted? No, es mi hermana. Acompáñenos, por favor, dama. El rey la manda a llamar. Y como el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, aún el niño bonito de la Biblia, David, mira un día a una mujer ajena que se está bañando y dice: wow, qué guapa está. Le dice a los guardias: vayan, tráiganmela. Y llegan los guardias y disculpe, señora, el rey la manda a llamar. ¿Y se la llama? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, estas son cosas que nosotros no hemos vivido, pero dicen que hay sabiduría en aprender de la historia y que el que no estudia la historia está condenado a repetirla. ¿Sabe quién también tenía una monarquía? Los mayas. O sea, que en nuestros territorios de este lado del charco también tenía un sistema de reyes y dinastías y todo ese asunto. Seguimos con el cuarto modelo o cuarto sistema de gobierno en nuestra historia condensada, y son las ciudades-estado y república. Yo oigo ciudad-estado y me remonta a mis años de bachillerato y las clases de historia y me empieza a dar alergia, pero prometo no transmitírselas. Las ciudades-estado eran ciudades autónomas con participación ciudadana en el gobierno. Y aquí nacen los conceptos de ciudadanía y de democracia en el sistema de la república. El mejor ejemplo o el clásico ejemplo es la polis griega, Atenas. Y vea qué curioso que también en la Biblia nosotros vemos al apóstol Pablo cuando él está en Atenas. Y aunque eran ya los días del Imperio Romano, pero vemos en pleno juego el sistema ateniense, que de hecho los romanos nunca pudieron del todo deshacerse de eso. Entonces Pablo discutía en las sinagogas con los judíos y les exponía el evangelio.
pero no solo en las sinagogas, sino que también en la Plaza Mayor. Y se iba, como quien dice, se iba al parque a exponer o a predicar. La Biblia usa la palabra discutir. Era medio argumentativo el Pablo, pero era la manera en que en aquellos tiempos se transmitían las ideas, el discurso público, el debate público. Y le pareció interesante a algunos de los oyentes y entonces se lo llevaron al Areópago. Porque nos dice la Biblia en Hechos 17:21 que todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces, como alguien oyó a Pablo predicando de estos nuevos dioses, según ellos, dice: de estos dioses no hemos oído nosotros, llevémoslo al Areópago. Y en el Areópago están todos los filósofos, los grandes pensantes, y entonces todos quieren escuchar cualquier cosa nueva. Y Pablo entonces empieza a predicar ahí. Y esta era la manera en que funcionaban las ciudades-estado. O sea, cada estado o cada ciudad era como un estado en sí y tenía pues más o menos su cierta autonomía, pero también tenía una representatividad en la república. Y era el asunto de la transmisión de las ideas en los espacios públicos lo que fortalecía eso. Por eso es que ahí nacen estos conceptos como ciudadanía, democracia y demás. ¿Sabe quiénes también tenían ciudades-estado? Los mayas. Así es. Los mayas tenían también un sistema de gobierno de ciudades-estado. Número 5, el imperio. Estos son estados multinacionales gobernados por emperadores o dinastías. El poder está centralizado, la administración es extensa, hay expansión militar, incorporación de pueblos diversos, la estabilidad depende de la administración eficiente y la asimilación cultural. Y el ejemplo clásico es el Imperio Romano, y que conste que Jesús vivió en tiempos del Imperio Romano. Y Pablo escribe sus epístolas en los tiempos del Imperio Romano. Y muchas de todo su proceso de encarcelamiento y juicio y todo lo demás nos permite ver cómo funcionaba el sistema de gobierno romano. Pero hay un pasaje curioso en Hechos 18:2, cuando vemos que Pablo en Corinto se asocia con una pareja, Aquila y Priscila. Ellos eran judíos y nos dice la Biblia que eran recién llegados de Italia con Priscila, su mujer, porque el emperador Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. O sea, el emperador tenía ese nivel de autoridad. Se lo voy a poner como para que sintamos más o menos lo que esto significa. ¿Cuántos aquí son del occidente del país? Levante la mano en alto, ¿verdad? Que usted es de Santa Bárbara, de Copán, de Ocotepeque. Levante la mano, levante la mano. Manténganla arriba, manténganla arriba. Imaginémonos que el emperador de repente viene y dice: a mí me cae mal la gente que es del occidente. Es que algunos de ellos son como más blanquitos y nos miran de menos. Y eso no me gusta porque yo soy trigueño. Así que todos los que sean de occidente, y sobre todo si son blanquitos, se me van de Honduras. ¿Y por qué yo aquí tengo tierra? Yo aquí tengo mi casa, yo tengo mi trabajo. No. El emperador dice, y va para afuera, mi hermano. Porque es el emperador. Así funcionaba el imperio. Porque yo digo y punto. ¿Sabe quién más tenía imperio? No, los mayas no tenían imperio.
Técnicamente los mayas no tuvieron imperio, tuvieron ciudades-estado. Los españoles sí tuvieron imperio. ¿Se fija qué fácil somos de sugestionar? Entendamos pues que la publicidad sí funciona. Entonces usted mira el comercial de un candidato una vez y otra vez y otra vez, y a la cuarta ya le empieza a creer. Así que cuando usted vaya a investigar el perfil y el plan de gobierno, no se vaya por los comerciales, vaya a las fuentes correctas, vaya a buscar la historia. Los españoles sí tuvieron imperio, era un imperio vasto. En su tiempo, España era el imperio. Siguiente sistema de gobierno, el feudalismo. Es un gobierno descentralizado basado en la posesión de tierras a cambio de lealtad y servicio militar. Los señores locales gobernaban territorios bajo un monarca nominal, autoridad central débil pero fuerte control local, jerarquía social rígida. Eso es como lo que vemos principalmente en Europa, la Europa medieval. ¿Cuántos han oído hablar de las cruzadas? Entonces aquellos caballeros cruzados que iban a pelear en Jerusalén para librar la ciudad santa de manos de los musulmanes, de Sulimán, esos eran los cruzados. Un papa les había prometido que todos los que fueran a pelear en la guerra santa se les iban a perdonar los pecados, se les iban a perdonar impuestos, y cuando regresaban iban a tener no sé qué, no sé si tierras o qué. Entonces, olvídese que el gentío yendo a pelear en aquellas guerras. Y quizás usted recuerda a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿A cuántos les suena ese nombre? Solo hermana Lidia. O tal vez lo conoce usted o lo recuerda con su alias, el Cid Campeador. Ese, ¿eh? Inmortalizado en el poema épico El Cantar de Mío Cid. Ese era un caballero feudal en esos tiempos del feudalismo. No es algo que nosotros hayamos vivido en carne propia, pero estos poemas que nos enseñaron en la escuela nos dan un atisbo de lo que era eso. Número 7, el colonialismo. Son gobiernos extranjeros controlando territorios lejanos, imposición de instituciones occidentales y disrupción de estructuras locales, como por ejemplo las colonias de España en América. Ahora, Honduras fue una colonia española desde 1502 hasta 1821. Formó parte de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez dependía del virreinato de la Nueva España. Ahora, un dato curioso, según otros historiadores, dicen que Honduras realmente no la pudieron colonizar nunca, porque los indígenas de aquí funcionaban todos con pequeñas tribus, cada quien manejaba su propio reinito, ¿no? Y no era una sola estructura. O sea, en el caso de los aztecas, por ejemplo, era una sola tribu, o sea, un solo imperio, y derrocando la cabeza caía todo el imperio. Pero con los indios de todo este territorio nuestro, podían matar a este indio aquí y solo agarraban este clan. Pero es que los indios de aquel monte no se llevaban con estos, y los de aquel no se llevaban con estos. O sea, era un tribalismo segmentado, bárbaro. Y entonces, en realidad, aquí en Honduras, como que el colonialismo no se arraigó, y por eso usted aún visita otros países. Usted va a Guatemala y usted mira la estructura, la arquitectura colonial clara, y usted dice, sí, en Honduras hay cosas más o menos así, pero no exactamente. Los indios de aquí eran bravos. Y como que eran medio peleoneros, se peleaban constantemente unos con otros. Gracias a Dios que eso ya terminó.
Número 8, sistemas constitucionales y parlamentarios tempranos. Aquí tenemos el equilibrio de poder entre el monarca y asambleas representativas. La constitución escrita y la separación de poderes fue la gran innovación de este tiempo. Como ejemplo, tenemos los experimentos constitucionales franceses de finales del siglo XVIII. Y aquí sí, póngame atención, porque viene el examen que usted ha estado esperando desde su último día de bachillerato, cuando usted le preguntó a su maestra: ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Para esto que vamos a ver hoy. Quiero que entonces todos al unísono me empiecen a recitar la quinta estrofa del himno nacional. 1, 2, 3. Les doy una ayudadita. Era Francia la libre, la heroica, que en su sueño de siglos dormida despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. ¿Quién era Danton? Sepa mi maestra quién era Danton. Pues yo le cuento. Georges Danton era un abogado y político francés y una de las figuras más importantes de la Revolución Francesa. Impulsó el derrocamiento de la monarquía. ¿Se recuerda? La Revolución Francesa terminó llevar a la monarquía a la guillotina, que le cortaron la cabeza. Y el establecimiento de la Primera República Francesa. La ironía de la historia es que más tarde el cabal, todo su partido de la revolución, una vez que estaban en el poder, se volvieron más y más y más radicales. Y Danton como que dijo: ey, esto se nos está saliendo de las manos. De hecho, se lo conoce a eso como el reinado del terror. O sea, estos que llegaron al poder venían con una sed de venganza tal que se les estaba pasando la mano terriblemente. Era el reinado del terror. Danton se opuso y llamó a la cordura. Así que lo ejecutaron a él también, lo llevaron a la guillotina. Eso no nos lo dijo la quinta estrofa, ¿eh? Número 9. Totalitarismo y autoritarismo. Es la concentración del poder en un solo partido o líder, con represión de la disidencia. ¿Qué es disidencia? Un disidente es aquel que dice: disculpe, yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto lo que están ustedes diciendo. Eso se puede en otros sistemas, pero cuando lo que hay es un totalitarista en el gobierno, un autoritarista, lo que le toca: no está de acuerdo. Pase con el caballero al cuartito de atrás, por favor. Y no lo volvemos a ver. Hay un control ideológico, propaganda y vigilancia estatal. Ahora, hay algo interesante y yo quiero que entendamos esto bien. Estos son sistemas de gobierno. No le estoy hablando de ideologías. Son sistemas de gobierno que pueden ser implementados, pueden ser usados independientemente de la ideología. Es decir, capitalismo no es un sistema de gobierno, es una ideología que se refleja en la manera en que se gobierna. Comunismo no es en sí un sistema de gobierno, es una ideología. Y entonces
pinta o influye en la manera en que se lleva a cabo el gobierno, el sistema de gobierno. Entonces, hay totalitaristas de derecha y hay totalitaristas de izquierda. El ejemplo clásico de totalitarista de derecha es el nazismo de Alemania, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. O sea, Hitler era un totalitarista. Todo el poder concentrado y un control ideológico y un control de todo tipo de discurso, de propaganda, la vigilancia estatal. Hay una particularidad con el totalitarismo de derecha, y es que lo que le prometen es seguridad, pero para hacerlo entonces necesitamos vigilancia. Y entonces, cuando usted viene y dice, bueno, queremos seguridad. Claro, todos queremos seguridad. Entonces viene el gobierno y dice, bueno, para que ustedes estén seguros, vamos a poner estas camaritas en todas las esquinas y así todos vamos a estar seguros, porque si algún malviviente comete un crimen, lo vamos a ver en la camarita y nos encargamos. Y usted dice, eso está bueno. Pero no se pone a pensar que a veces usted, cuando va a visitar a su comadre y no encuentra parqueo, usted deja el carro aquí porque dice, sí, solo es una carrerita. Y la cámara lo agarra. Y ahora usted es la delincuente. Entonces, ¿qué tanta vigilancia, qué tanta seguridad, qué tanta libertad? Entonces, esas ideologías de la derecha extrema o la izquierda extrema básicamente difieren en qué tanta libertad, qué tanta seguridad. Algunos apelan, no, tenemos que sacrificar nuestras libertades personales para que tengamos libertad, que tengamos seguridad. Y otros dicen, no, es que no podemos tampoco empeñar nuestras libertades personales. Porque yo no quiero que me estén poniendo una cámara, que me estén vigilando cada vez que salgo de mi casa. El clásico ejemplo de totalitarismo de izquierda, la Unión Soviética, China en otros tiempos, y en América Latina, pues hemos tenido históricamente nuestro legado y larga lista, ¿verdad?, de dictaduras militares que han sido totalitaristas. Honduras adoptó el modelo de república presidencialista con la primera constitución en 1825, pero pasó por periodos de dictadura y gobiernos militares. El más infame fue el gobierno autoritario de Tiburcio Carías Andino de 1936 a 1949. La mayoría de nosotros quizás no vivió en los días de Carías, pero hemos escuchado las historias en los días de Carías. Mi papá me cuenta que él, que vivía en Danlí, siendo un muchacho, en los días de Carías, tenía que llevar pasaporte para ir a Tegucigalpa, porque había que reportarse a una posta militar. O sea, un autoritarismo. Imagínese usted que para ir a San Pedro tuviera que pasar por una aduana, prácticamente pasar por migración, llevar su pasaporte, que le sellen, y cuando viene de regreso que le sellen. Y si un día se vino usted a medianoche, entonces no le sellaron, y el lunes que quiere ir al trabajo lo tienen detenido ahí porque no tiene usted el sello de que regresó el sábado. Es autoritarismo. En Corea del Norte hay autoritarismo, y es bien interesante cuando usted mira un mapa de noche. Usted mira Corea del Sur y lo distingue por el montón de luces, está súper iluminado.
y toda esa mancha oscura que está arriba, Corea del Norte. Pues hay un autoritarismo tal que aún los hijos han sido indoctrinados por sus maestros de que si oyen a sus padres orando, los tienen que reportar a las autoridades. Entonces escuchaba recientemente a un hombre de una agencia misionera que contaba de esta pareja cristiana, pero que no le había predicado el evangelio a su hija, porque sabían que si le predicaban el evangelio a su hija lo más probable los iba a reportar con su maestra. Entonces predicarle el evangelio a su hija implicaba ir presos, si no es que algo peor. Y un día entra la niña y encuentra a los papás orando. Y la niña, y ya iba a salir a la carrera a reportarlos con su maestra, y los papás bloquearon la puerta, agarraron a la niña y a la fuerza la sentaron y la amarraron, y amarrada le predicaron el evangelio. Y ella recibió a Jesús y ya no los reportó, porque si los reportaba se iba ella también, ¿no? Pero imagínense qué triste no poder predicar el evangelio a sus hijos. Y tal vez usted dirá, no, qué bárbaros, malos padres, que yo sí les habría predicado. Usted no vive ahí, mi hermano. Nosotros no estamos acostumbrados a ese sistema, a ese tipo de represión. Este hombre de esta agencia misionera decía que en Corea del Norte la iglesia en realidad está creciendo y está floreciendo, pero no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados. Históricamente a la iglesia le ha ido bien cuando es perseguida, cuando es oprimida. A la iglesia le va bien en el sentido de que crece, se difunde el evangelio. A Dios no le preocupa qué tipo de gobierno hay, pero a nosotros sí. Si usted está acostumbrado a ir a su propia casa y encender su propio tele y ver su serie en Netflix, y de repente vienen y le dicen, no, ya no va a haber más Netflix en todo Honduras. Y usted dice, sí, porque yo pago. No. Ya usted quiere ir a las calles con pancartas, ¿no? Pero se encuentran con los militares ahí, que prohibidas las manifestaciones, y usted dice, bueno, ¿y qué nos pasó? Es un choque tremendo. Podemos mover la cama de la habitación si queremos. Al Señor no le preocupa, pero iremos a aguantar nosotros. Jesús dijo, Mateo 20, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El autoritarismo es lo más alejado que podemos imaginarnos de esto. O sea, esto que Jesús dijo aquí, esto es reino de Dios. El autoritarismo es lo contrario. Número 10, la democracia moderna. Y esto se va acercando a aquello a lo cual nosotros estamos más familiarizados. Ojo, mucha gente cree que democracia es igual a reino de Dios. No, hermano, no. Es simplemente un sistema de gobierno. Es aquel al que estamos más acostumbrados. Aquí hay soberanía popular con elecciones periódicas y derechos civiles, legitimidad basada en el consentimiento del pueblo. Y aún dentro de las democracias hay diferentes sabores de democracia. Están las repúblicas presidenciales, como por ejemplo Estados Unidos, las democracias parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido, y los sistemas semipresidenciales, como Francia. ¿Sí?
diferentes tipos de democracias, y habrá más, ¿no? Honduras se considera una república presidencialista democrática moderna desde 1982, cuando se restableció el gobierno civil tras la era militar. O sea, recuerden que aunque tuvimos constitución desde hace mucho tiempo, pero los militares estuvieron en gobierno, o sea, estuvieron en control un gran periodo, y ya después en los 80s, pues desde entonces tenemos presidentes. Y quizás en la memoria colectiva de la mayoría de nosotros, eso es lo que ha sido el gobierno de Honduras. A veces arriba, a veces abajo, a veces azules, a veces rojos, a veces otras cosas, a veces no sabemos, a veces no se entiende, a veces mentirosos, a veces ladrones, a veces de todo. Pero al fin y al cabo el sistema, eso. Lo divertido es que a veces viene uno y dice, no, ese presidente no hizo nada. Pero ya después, cuando le toca a uno una serie de ladrones, dice, ay, mejor no hubiéramos quedado con aquel, ¿verdad? Tuviéramos uno como aquellos, estaríamos mejor. Entonces, ¿qué implica esto de que Honduras es una república presidencialista democrática? Pues se organiza como una república. El poder reside en el pueblo y se ejerce de manera democrática y representativa. El presidente es tanto jefe de Estado como de gobierno, y los poderes se dividen en ejecutivo, legislativo y judicial. Presuntamente tenemos 3 poderes del Estado, y la razón por la cual existen esos 3 poderes del Estado es para que ninguno de ellos pueda hacer lo que le da la gana. Así de sencillo. Porque en los experimentos y en la historia con todos estos sistemas que les estoy mencionando, pues como que la gente finalmente se ha dado cuenta, como que cuando todo el poder está concentrado en una sola persona, el poder absoluto corrompe. Entonces eso de tener un rey que las puede todas, tener un emperador que las puede todas, eso de tener un dictador, un totalitario, un autoritario, como que no. Entonces el sistema de 3 poderes del Estado es que viene el presidente y puede decir, vamos a hacer esto, y es ilegal, y entonces viene la Corte Suprema y dice, eso va en contra de la Constitución. Entonces funcionan para que no puedan uno solo de estos poderes hacer lo que le da la gana. Es un sistema diseñado para ser fastidioso. O sea, es una burocracia que está cosida en el sistema simplemente para que ninguno de ellos puede hacer lo que le da la gana. Pero obvio, entonces, si el presidente viene y logra cambiar las piezas para que la corte solo diga amén a lo que él o ella quiere hacer, o que también que los demás poderes todos funjan, entonces uno dice, bueno, aquí como que empieza a parecer esto un poquito a un sistema autoritario. Y finalmente, el número 11, estos son los sistemas híbridos y emergentes. Por ejemplo, la gobernanza global de la Unión Europea. Es un sistema de gobierno diferente. La tecnocracia de Singapur es un gobierno por expertos. Son expertos los que están tomando las decisiones. O el autoritarismo con formas externas de democracia, como por ejemplo Venezuela, donde para afuera es como que no es democracia, vamos a elecciones, pero todo el mundo sabe quién va a ganar, porque lo que hay es autoritarismo. Y en todo esto hay quienes aún están jugando con algunos experimentos, y no digo que esté ni bien ni mal, pero implementar el blockchain en las estructuras de gobierno, y tarde o temprano va a aparecer algún país diciendo, nosotros ahora somos gobernados por inteligencia artificial. Y hermanos, la inteligencia artificial es sumamente útil si sabemos usarlo como una herramienta. No es que sea el diablo, pero si usted va a acudir a ChatGPT para que sea su consejero emocional, para que le dé terapia psicológica, olvídese, porque usted va a terminar con consejos que le estén diciendo lo que usted quería escuchar. Y entonces, no, es que ChatGPT me dijo, no, papadito, yo te entiendo, vos tenés razón, no tenés que... ¿verdad?
O los que quieren ser pastoreados por inteligencia artificial, olvídese, se va a encontrar un pastor ahí que a todos le dice: ánimo, tú puedes, papi, eso sí, claro que sí. ¿Quieres que te muestre 5 maneras más en que podrías pecar sin sentirte culpable? Y bien, hermanos, el Señor no está preocupado. Él dijo claramente: mi reino no es de este mundo. A Él no le preocupa quién gane las elecciones. Esto más, tampoco le preocupa si hacen fraude o no hacen fraude. No le preocupa si es transparente o no es transparente, si vienen de afuera a ver. Dios no está preocupado. Leamos Salmo 2 para que veamos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, oh reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues se enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Mientras algunos están ahí tirándose piedras y con campañas de difamación y que este por aquí, que está por allá, entonces el Señor se ríe de eso. Hermanos, a Él no le afecta. A nosotros sí. Así que miren, podemos hacer 2 cosas en ese momento. 1, podemos terminar aquí y todo el mundo se va a almorzar. O 2, le puedo contar de la investigación que hice usando ChatGPT. Y le pregunté: ¿qué recomendación me darías si soy encargado de una agencia misionera sobre cómo predicar el evangelio dependiendo de si gana el partido de extrema izquierda o dependiendo si gana el partido de derecha o si quedamos más o menos al centro? ¿Cuántos quieren ir a almorzar? ¿Cuántos quieren saber qué podría hacer la iglesia dependiendo de quién gane? Bien, ok, gracias. Con eso de ánimo, nos vamos con la segunda mitad de esta enseñanza. Le ratifico, le confirmo, le recuerdo. Esta es una estrategia misionera según ChatGPT. Que yo no estoy diciendo que yo voy a correr a hacer esto, a implementarlo. Simplemente es... ¿okay? Hay procesos para que la inteligencia artificial te dé respuestas concretas, correctas. No te vas con la primera. Es todo un proceso, no vamos a entrar en eso, pero tome en cuenta que esto es según ChatGPT. Ok. Entonces, primero, si terminamos con un régimen autoritario de extrema derecha con respaldo militar, entonces la familia gobernante o dinastía mantiene el orden mediante nacionalismo, vigilancia y una poderosa estructura de seguridad. A menudo se coopta la religión para justificar la lealtad y la pureza moral. La disidencia es reprimida, pero se valoran públicamente la tradición, el orden y la disciplina moral. ¿Cómo se va a ver nuestra sociedad si termináramos con un régimen autoritario de extrema derecha? Bueno, en la élite
estarían los militares de alto rango, los industriales y políticos vinculados a la familia gobernante gozan de estabilidad. La clase media, mayormente obediente y patriótica, priorizando la seguridad por encima de la libertad. O sea, nos acostumbramos a tener las cámaras por todos lados y que Big Brother sepa dónde estamos en cada momento y con quién estábamos y qué hablamos. Ahora, los pobres terminan siendo marginados, con poca voz y vulnerables a reclutamiento forzoso o explotación. O sea, cuando el líder supremo dice vamos a la guerra contra tal país, a los primeros que se lleva de encuentro es a los pobres, obligados al régimen militar obligatorio. Entonces, ¿cuál sería la estrategia misionera según ChatGPT? Bueno, en el frente público, operar a través de iglesias o fundaciones legalmente reconocidas, enfocándose en la renovación moral, los valores familiares y la virtud cívica. O sea, ChatGPT está teniendo aquí el cuidado de no pisar los talones del régimen autoritario, porque peligroso. El alcance privado, ministrar a militares y policías mediante capellanías o consejería, enfatizando integridad, perdón y paz. O sea, piensa usted en los tiempos de Daniel en Babilonia bajo Nabucodonosor, que era un tipo autoritario y déspota, y a Daniel y a sus amigos les toca estar bajo ese régimen. Y Daniel como consejero personal de Nabucodonosor. Imagínese pues que a usted le puede tocar el privilegio de ser capellán del ejército, y entonces usted tiene la oportunidad de ir a predicarles, pero con mucho cuidado de no ofender, porque si no, no lo volvemos a ver. Pero son oportunidades. Hay ciertos temas que usted de repente no los va a tocar porque eso no se puede hablar. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de sanidad interior, vamos a hablar de cosas. La construcción de puentes, promover la reconciliación entre grupos sociales mediante el liderazgo servicial de Cristo como modelo. Pero lamentablemente creo yo que estaríamos viviendo en los días de Jeremías 9, 4 al 5, cuando dicen: cuídese cada uno de su prójimo, en ningún hermano tenga confianza, todo hermano suplanta y todo prójimo anda calumniando, cada uno engaña a su prójimo y no habla verdad, enseñan su lengua para hablar mentira, se han pervertido hasta el cansancio. O sea, es como lo que les mencionaba en la iglesia en Corea del Norte. O sea, de repente a usted le daría miedito expresar su fe abiertamente aún en su propia casa, porque usted no sabe si este está con el régimen y de repente hasta preso puede ir, porque hay un gobierno autoritario. Otro escenario, si tuviésemos una dictadura de izquierda con retórica populista y un fuerte involucramiento en el narcotráfico. Estos son escenarios hipotéticos. ¿Qué es una retórica populista? Eso es cuando se le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Entonces, digamos que aquí todo el mundo fuera fanático no quiero meterme a problemas con los de fútbol, vamos a inventarnos un partido, un equipo de fútbol, algo hipotético. Todos van con la rana. Y todos somos aquí fanáticos del equipo de la rana, y entonces, si ganamos nosotros, todos los fines de semana va a haber entrada libre al estadio para que todos veamos el partido de la rana. ¿Verdad? Ese es el discurso populista, darle a la gente pan y circo. ¿Qué pasaría entonces si termináramos con eso? Pues el régimen afirma defender a los pobres y resistir a las potencias imperialistas, pero en la práctica concentra la riqueza y el poder en manos de leales. El narcotráfico suele financiar al gobierno o a sus aliados, generando corrupción y violencia. La sociedad civil está estrechamente controlada, los grupos religiosos son tolerados solo si permanecen apolíticos y alineados con la narrativa oficial. Y por cualquier cosa les recuerdo que esto es ChatGPT, no son mis pensamientos personales.
Entonces, ¿cómo sería la sociedad bajo este tipo de gobierno? Pues la élite estaría compuesta de los oligarcas vinculados al partido y mandos militares disfrutan de privilegios y riqueza ilícita. La clase media en disminución y desilusionada, muchos profesionales emigran al extranjero. Y los pobres, apegados emocionalmente al discurso populista, pero atrapados en redes de dependencia. Según ChatGPT, a los pobres no les va a ir mejor con una dictadura de izquierda con retórica populista y fuerte involucramiento con el narcotráfico. ¿Cuál sería la estrategia misionera? Según ChatGPT, en el frente público, enfatizar los servicios sociales y ayuda humanitaria, educación, rehabilitación de adicciones, distribución de alimentos, como expresiones visibles de amor cristiano, no como proselitismo político. El discipulado privado, formar grupos pequeños en hogares donde haya confianza y discreción. Bien, recuerde que le dije, el autoritarismo se puede reflejar en un extremo derecha o izquierda, es indistinto. El enfoque narrativo, presentar el evangelio como verdadera liberación de la opresión y la corrupción moral, evitando la confrontación directa con el régimen. ChatGPT nos está diciendo, miren, si terminan con un régimen de esto, iglesia, no van a poder pisarle los talones a los que están en poder porque eso va a ser peligroso. Básicamente estaríamos viviendo lo que Jesús nos dijo en Mateo 5. Amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que están en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nos dice Proverbios 25 también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. ¿Se fija usted que al reino de los cielos no le afecta a quien gane? Sea un extremo, sea el otro, simplemente va a haber diferentes manifestaciones del reino que van a ser las más visibles porque son las que van a tener mejores oportunidades de manifestarse, y otras pues vamos a tener que estar controladitos, ¿no? Y finalmente, ¿qué si tuviésemos como resultado una república democrática en un país previamente devastado por la corrupción, pero con un nuevo gobierno que busca restaurar la confianza internacional? Pues después de décadas de corrupción e inestabilidad, nos dice ChatGPT, un gobierno reformista busca legitimidad mediante la transparencia y la cooperación global. Las libertades civiles se amplían, pero las instituciones siguen frágiles y los ciudadanos están marcados por el cinismo debido a traiciones pasadas. ¿Cómo quedamos con la sociedad? Bueno, la élite, algunos reformistas sinceros y otros oportunistas sobrevivientes del antiguo sistema. Mire que me gustó que ChatGPT tampoco es ilusa. Sabe que aún si tuviéramos así como que el mejor de los posibles escenarios, dice, van a quedar unos en el gobierno que son manzanas podridas y que siguen aprovechándose de vacíos de autoridad y demás. No significa que no fue un paso en la dirección correcta, simplemente el ser humano, algunos quieren seguir viviendo en los días de los jueces donde cada quien hace como mejor le parece. ¿Qué de la clase media? Pues tendría esperanza, activa en redes sociales y deseosa de participar en la vida cívica. ¿Y los pobres? Esperan cambios concretos, mantienen desconfianza hacia las instituciones. ¿Se fija usted que independientemente del gobierno que lleguemos a tener, los pobres siempre llevan una desventaja? Y hermanos, aunque no nos guste, Jesús nos lo advirtió. A los pobres siempre los van a tener. Pero nos corresponde a nosotros entonces ver cómo llenamos estos vacíos, cómo cumplimos Mateo 25. El que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. El que está desnudo, abrígalo. Al forastero, recíbelo. Al que esté enfermo, ve a visitarlo. El que esté preso, ve a él. ¿Cuál sería la estrategia misionera? Pues en el frente público,
colaborar con organizaciones cívicas para promover liderazgo ético, valores anticorrupción y reconstrucción comunitaria. El compromiso eclesial, capacitar a creyentes para influir moralmente en la vida pública, profesionales, periodistas y educadores que sean sal y luz. Y el enfoque narrativo, presentar el Evangelio como fundamento de integridad, reconciliación y renovación moral que sostiene una democracia auténtica. Aquí ya le vimos un poco la saya a ChatGPT, que es pro democracia. Está bien. Como le digo, democracia no es igual al reino de Dios, es simplemente uno de los sistemas de gobierno. En conclusión, amados, el apóstol Pablo escribió en Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Pablo escribió esto cuando el mundo suyo estaba gobernado por el emperador Nerón, que fue un emperador déspota y terrible del Imperio Romano. De por sí Roma era implacable y era una potencia militar exagerada. Y Nerón, un tipo terrible, es quien mandó a crucificar al apóstol Pedro. Y bajo este hombre, bajo el régimen de este hombre, está Pablo cuando dice: hey, sométanse a toda autoridad. Y dice: ¿aún a este malvado? Sí, aún a este malvado. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y tal vez usted dirá: pero ¿cómo es posible que Dios va a poner por presidente a tal persona? Hermanos, cuando una nación se porta mal y le da la espalda al Señor y adora a los ídolos, a veces Dios dice: estos como que necesitan un fajazo porque de otra manera no aprenden. Y entonces a veces manda una faja. Y tal vez usted dirá: pero nosotros somos hijos de Dios, a nosotros no nos va a hacer eso. Pues habría que ver, hermano, ¿qué tanto predicaste el Evangelio en estos 4 años? Porque van a resplandecer como el firmamento por perpetua eternidad los que enseñaron justicia a las multitudes. Y si no manifestamos el reino de Dios, si no enseñamos justicia a las multitudes, si no alimentamos al hambriento, si no dimos de beber al sediento, si no vestimos al desnudo, si no instruimos, si no discipulamos, si no predicamos el Evangelio, entonces la sociedad no cambia. Y si la sociedad no cambia y se va por un desfiladero, a veces la única manera de hacerla recapacitar y rescatarla de su mal camino es un fajazo. Dios nos ama y Él quiere para nosotros lo mejor, pero su visión es mucho más amplia y va mucho más lejos que la nuestra. Jeremías 17 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Yahweh. Hermanos, no pongamos nuestra esperanza en ningún candidato, porque ningún candidato nos va a dar el reino de Dios. Ya les presenté lo que nos espera en diferentes panoramas. Ninguno de ellos es una profecía, una predicción de lo que va a suceder con X o Y candidatos. Son simplemente extremos. Bueno, un extremo derecha, un extremo izquierda y una perspectiva central. Ninguno de los candidatos realmente refleja plenamente ninguna de ellas, pero ya usted tiene una idea de que gane quien gane, la iglesia va a tener trabajo y el reino de Dios sigue teniendo oportunidad para ir creciendo. Si gana X candidato, tal vez vamos a tener que avivarnos en los dones de sanidades, porque los hospitales van a estar tan barridos y no va a haber medicinas y no va a haber infraestructura, que la gente se va a estar muriendo en las calles y la iglesia va a tener que levantarse a sanar en las calles como lo hacían los apóstoles del libro de los Hechos.
y quizás si gana otro candidato, este sí va a comprar medicinas y entonces ya los hospitales públicos van a estar abastecidos y ya ese no va a ser la gran presión de la iglesia. Tal vez ahora va a haber tanta riqueza que nuestro problema va a ser, ¿y ahora cómo llegamos a los ricos? ¿Cómo hacemos llegar el evangelio? Porque también ellos se van a ir a un infierno sin Cristo, aunque sean multimillonarios. O tal vez un candidato sí logre generar todos esos empleos de tal manera que, wow, ya no va a haber desempleo, todo el mundo va a estar feliz comprando carros nuevos. Y quizás el desafío de la iglesia va a ser, ¿y ahora cómo hacemos? Ahora que todo el mundo anda felizón, paseando por aquí, por allá, solo andan en viajes, todo el mundo tiene dinero para gastar, les está yendo tan bien que ahora se sienten que no necesitan a Dios. O sea, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber trabajo que hacer. Independientemente de quién gane, Salmos 33:12, bendita la nación cuyo Dios es Yahweh, el Señor. Padre, yo te pido que nos des sabiduría para votar conforme tú quieres que votemos. Cambia, Señor, nuestras mentes, todos aquellos patrones de pensamiento anticuados. Señor, las cosas que hemos abrazado por pura tradición, te las entregamos. Señor, aquello en lo cual hayamos sido indoctrinados a pura propaganda, quita, Señor, las vendas de nuestros ojos. Necesitamos sabiduría. Danos, oh Dios, sabiduría. Muéstranos por quién votar y ayúdanos, Señor, a entender los tiempos. Sea quien sea que gane las elecciones, ayúdanos, Señor, a ser ciudadanos ejemplares, a ser primeramente ciudadanos de tu reino y bendecir a nuestra nación y bendecir a nuestros gobernantes y a laborar dignamente para la expansión de tu reino. Que tu gracia, Señor, esté sobre Honduras. Bendita sea Honduras, cuyo Dios es Yahweh Elohim, el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias. Buen provecho.